Hola, muy buenas tardes para todos. Yo soy Alejandro Di Ramos. En esta ocasión me acompaña mi amigo y colega Pablo Leña, especialista en estrategia de sostenibilidad y director del Centro PYME de la Universidad Nacional de San Martín. El tema que nos convoca el día de hoy es cómo a través del camino de la tecnología podemos abordar diferentes estrategias de sostenibilidad y comenzar a prepararnos para mercados que están dejando de ser voluntarios y convertirse en regulados, sobre todo para los países emergentes como los nuestros. ¿Quiénes somos nosotros? SMS Sudamérica es una compañía tecnológica con 40 años de experiencia en el mercado argentino y con oficinas en muchos países de América Latina, Estados Unidos y Europa. Una de las verticales de negocios que nosotros exploramos y la que nos especializamos es en el desarrollo de soluciones vinculadas a metodologías conocidas como RB o mediciones de reportes y verificación y estrategias de descarbonización. La agenda que le proponemos hoy es muy breve, pero muy concreta para desarrollar estos puntos y luego tener un espacio más de conversación, de diálogo, de compartir experiencias, ¿no? El primero de los puntos que nos los va a dar Pablo es el contexto internacional y cómo está el arte de la cosa en esta temática que nosotros estamos proponiendo, los desafíos del mercado en materia reglamentaria, sobre todo de la Unión Europea, pero también de los Estados Unidos, el impacto arancelario que tan de moda está en este tiempo y cómo nos impacta, y finalmente cómo la tecnología puede ser el camino para facilitar no solamente a las grandes empresas, sino al resto de la sociedad el camino de la sostenibilidad. Dicho esto, le doy la palabra a Pablo para que comencemos con la agenda propuesta. Adelante, Pablo. Muy buenos días, muy buenas tardes. Gracias, Alejandro. Es un gusto estar aquí para presentarles, bueno, una mirada global acerca de la sostenibilidad, que, como dice el título, hoy ya no es una moda, ya no es optativo, ya se ha convertido prácticamente en una obligación que debe ser contemplada en toda estrategia empresarial. Em, a lo largo de los años esto se ha venido modificando, pero hoy más que nunca, está impactando en el centro de las empresas. No solamente las grandes, como estamos habituados, sino también hasta en las pymes. Hoy se ha convertido en un factor de competitividad absoluto. Y yo siempre hago un paralelismo con lo que pasó con la ISO 9001 de gestión de la calidad, ¿no? Eh, es algo optativo desde ya, pero prácticamente cualquier empresa que se precie lo tiene que hacer, ya sea porque tiene que vender al exterior o tiene que vender a una gran empresa que se lo pide. Por lo tanto, ya no es optativo, casi que es una obligación. Obviamente que después las empresas internamente pueden optar por decir, bueno, yo solamente quiero poner un lindo certificado en la pared o realmente comprometerse y mejorar los procesos. Hoy por hoy, la sostenibilidad es un factor de competitividad porque hay inversionistas cada vez más interesados en estos factores que se llaman ESG, ¿no? En inglés, Environment, Social y Governance, el ambiente, lo social y la gobernanza corporativa. Hoy por hoy hay activos gestionados por fondos que tienen criterios ESG por 35 billones de dólares y se espera que para el 2030 esto ascienda a prácticamente 40 billones de dólares. Eh, por lo tanto, es algo más que importante tener esto. Atrae capital, hay fondos o hay obligaciones negociables o préstamos que se pueden obtener a tasas mucho menor si se tiene algún tipo de proyecto que pueda ser certificado bajo algún tipo de bono verde, bono social o bono sustentable. Luego nos extendemos un poquito más acerca de esto. Y por el otro lado, también
a los clientes demandan más transparencia. Hay algunas encuestas que coinciden que alrededor de un 60% de los consumidores está dispuesto a pagar más por un producto sustentable o por una empresa que demuestre ser sustentable en sus operaciones. Pasando a la siguiente slide, lo que vamos a ver es cuáles son los beneficios generales, globales de la sostenibilidad. En principio, hay varios. Probablemente el primero que sea la mejora de la reputación. Esta reputación que sirve de un escudo ante posibles escándalos y que sea bien vista una empresa ante clientes y hasta inversores, es probablemente una de las cuestiones, de los beneficios que más pronto se sienten en la empresa, ¿sí? Pero también hay otros subyacentes y que están todos relacionados, como el de la atracción del talento, ¿no? Es decir, hay empleados, sobre todo los millennials, los muy jóvenes, que según algunas encuestas dicen que el 70% de ellos toman en cuenta qué acciones de sustentabilidad están realizando las empresas a las que pretenden acceder o trabajar en aquellas que pretenden trabajar, porque lo ven como algo prioritario, es decir, no solamente se fijan en cuestiones obvias como cuál va a ser el sueldo que van a cobrar, pero también quieren que la empresa tenga un propósito y eso es algo que los motiva mucho. Y que de la mano de esto, una vez que están ingresados en la compañía y que están trabajando, viene de la mano este tercer factor que es la innovación, ¿no? Esa innovación en productos que tienen que tender a tener una menor huella de carbono, ¿no? Cada vez más, y que esos talentos que están trabajando y están motivados mejoran los procesos. Y obviamente que esto también cierra este círculo con la reducción de costos, ¿no? Si nosotros somos una empresa que tenemos una buena reputación, que tenemos un talento, que está motivado, que realiza bien las cuestiones, que por lo tanto puedes llegar a tener productos innovadores, también al final del camino vamos a tener una reducción en costos, ya sea por esta mejora en los procesos o por acciones puntuales, no sé, cambiamos maquinarias por unas que sean más eficientes, o cambiamos la luminaria por LED, que ha demostrado que se puede ahorrar entre un 10 y un 40% del costo de la energía. Bueno, todo esto y mucho más, ¿no? Acá esto está muy, muy condensado, pero uno va abriendo y haciendo doble clic en cada uno de estos ítems y lo que logra es precisamente un montón de beneficios que no solamente tiene que ver con mejorar el aspecto de marca. Al final del camino, esto va a redundar en un mejor desempeño económico financiero. Bien, eh, vamos a la próxima slide y ahí vamos a ver beneficio económico financiero que en algunos casos eh, a lo largo de los últimos años se ha medido empresas que cumplen con criterios ASG y aquellas que no lo cumplen, y en promedio tienen un 3,1% de mayor desempeño financiero, es decir, se traduce en ganancias palpables. Obviamente que esto no es de la noche a la mañana, ni tampoco puede ser o no es homogéneo para todas las empresas, porque depende de qué tipo de industria, pero también cómo se comporta individualmente cada empresa, es decir, cómo es valorada por los clientes, por los consumidores, pero también por los proveedores y por los accionistas, cada uno de estos eh, para llegar a obtener ese beneficio financiero. También es verdad que, como mencioné anteriormente, hay un mercado enorme. Hace un par de años, prácticamente bonos verdes se emitieron por 800.000 millones de dólares. Bonos verdes, bonos sociales y la conjunción de ambos, que son los bonos sustentables, que está en aumento desde hace algunos años, desde que comenzó hasta ahora, es constante el aumento. Por lo tanto, si algunas empresas que dicen, bueno, yo tengo este proyecto
y lo voy a enverdecer, es decir, voy a poner algún componente verde, algún componente sustentable o social, puedo emitir bonos, con lo cual voy a tener una tasa que tenga que retribuir, que es mucho, mucho menor a de cualquier otro bono. Por lo tanto, el financiamiento es preferencial en este caso. Eh, por el otro lado, también estamos cada vez más inmersos en un mundo de regulaciones que se ponen cada vez más estrictas y que ese incumplimiento puede llevarme a multas y sanciones importantes, ¿sí? Ni que hablar, y después Alejandro va a profundizar mucho acerca de esto. En Europa hay diversas regulaciones, bueno, él se va a explayar sobre estas, pero que su incumplimiento está dando lugar a fuertes sanciones. Algunas, las empresas grandes ya vienen hace algunos cuantos años, se están incorporando cada vez más empresas e incluso pymes, y que esto deriva en fuertes multas que pueden sufrir las empresas. Obviamente, por estas latitudes, la verdad que llega un poco más tarde, eso es verdad, pero la realidad es que los tiempos se están acelerando cada vez más y por lo tanto tenemos que estar al tanto de todas estas cuestiones, porque tarde o temprano, o porque llegue la regulación, o porque nosotros querramos vender a esos mercados regulados, sobre todo a Europa que tiene normas muy estrictas, vamos a tener que cumplir con esas regulaciones. Y en ese cumplimiento, en algunas industrias, ya lo veremos a continuación, está ya digamos, la obligatoriedad prácticamente de cumplir, porque si no, constituyen barreras para arancelarias, ¿no? Y las empresas no quieren quedar afuera de ese enorme mercado. Así que, bueno, como colofón de esta parte, lo que les digo es, hay muchas ventajas que tiene las acciones de sustentabilidad que son implementadas por las empresas y también hay algunas amenazas que vienen de parte del cumplimiento normativo que tenemos que estar atentos de atajar para, digamos, poder realmente ser sustentables y ampliar nuestros mercados en definitiva. Bueno, mi parte la dejamos acá. Yo, Ale, te dejo a vos que profundices en cada uno de estos cumplimientos normativos. Dale, gracias Pablo. Bueno, con esta intro es más fácil ahora poder seguir con mi parte. Pero es cierto lo que decía Pablo, y un poquito andando en el orden regulatorio, solamente algunas vamos a nombrar que impactan mucho a los países emergentes. La primera y tal vez la más conocida es la CSRE, que es la Directiva de Reporte de Sostenibilidad Europea, que tiene una escalabilidad que arranca en el 2024 para las empresas que en principio cotizaban en bolsa. El 2025 pasa ya a las compañías, a las medianas empresas de más de 250 empleados y o con facturaciones de 40 millones de euros. Y ya para el año próximo, es decir, para el 2026, se espera para el resto de las compañías, es decir, para incluso aquellas que tengan menos de 250 empleados, ¿no? Con lo cual es una fuerte directiva eh, que pone restricciones no solamente al mercado europeo, sino a los países que quieran exportar a ese mercado europeo. Después vamos a profundizar un poquito más con otras regulaciones específicas. En la SEC, por otro lado, que es la Security Exchange Commission de Estados Unidos, sería el símil de la Comisión Nacional de Valores de nuestro país, también se está avanzando mucho en esta normativa. Obligan hoy a todas las empresas que cotizan en la Bolsa de Nueva York a reportar los riesgos climáticos y financieros asociados a sus actividades. Y un instituto muy reconocido que es el ISSB, que es el Comité Internacional de Normativas de Sostenibilidad, es un comité que reside en Londres, es un poco el encargado de homogeneizar estos requisitos a nivel global, ¿no? Y las últimas dos regulaciones, probablemente las dos estrellas, porque son las más eh, novedosas, digamos, y que están corriendo para este año. Una es la EUDR, que es la regulación, la famosa regulación 1115 del año 2023,
donde los estados europeos buscan garantizar que los productos que ingresen a suelo europeo estén validados como libres de deforestación, ¿no? Digamos, esto realmente es una problemática muy seria para los países productores de materia prima y recién ahora se está comenzando con la regulación. De hecho, se ha dejado el año 2025 como una especie de espacio para reconvertir, eh, sobre todo a la economía del sector primario de los países de América Latina en general, eh, pero ya está en vigencia, entró en vigencia el 1 de enero del 2025. Y el CBAM, que es el Carbon Border Adjustment Mechanism, que son impuestos al carbono de determinados productos que también se exportan a la Comunidad Económica Europea. Eh, este, Se lo conoce como fronteras de carbono o impuestos de fronteras de carbono, ¿no? Digamos, esto entra en vigencia en diciembre del 2025, también en una primera instancia, en principio sobre cemento, acero, aluminio, fertilizantes, hidrógeno y electricidad, y hay 2 o 3 etapas posteriores para los próximos 5 y 10 años. Aquí claramente, nuevamente, Argentina particularmente está afectado yo diría, en 3 fundamentales productos que son acero, aluminio y electricidad, y sobre todo en los próximos años, porque la electricidad en este caso es en sus diferentes fuentes, y Argentina va a ser uno de los grandes jugadores a nivel internacional, sobre todo con la explotación de vaca muerta en este tipo de exportaciones. Y por último, allí hay un interrogante sobre la Agenda 47. La Agenda 47 es con la que Donald Trump asume en el 20 de enero del 2025 con la propia agenda política propuesta en el 2024. Allí, para los que hemos seguido un poco esa agenda, no era ninguna sorpresa las medidas arancelarias que está proponiendo para el resto de los países que introducen productos a los Estados Unidos, pero sí hubo una sorpresa porque hay un preparativo, hay un borrador, digamos, donde también Estados Unidos está considerando una reglamentación similar al CBAM. Es decir, los productos con alta huella de carbono que ingresen al mercado americano van a tener fuertes tasas arancelarias, ¿no? Con lo cual acá nuevamente volvemos al punto que mencionaba Pablo al inicio. Ya no es una cuestión de moda o de estético, reputacional, sino empieza a ser una cuestión estrictamente comercial y del mercado internacional. Bueno, aquí un poco más en detalle cuáles son los productos y los derivados, ¿no? Los productos claramente es ganado, cacao, café, aceite, aceite de palma específicamente aquí, pero hay que agregar que los aceites de las oleaginosas no tradicionales, que también es un issue para la sostenibilidad en los próximos años, también está alcanzada y Argentina es uno de los, o será, o tiene el potencial de ser uno de los productores más grandes del mundo. El caucho, la soja y la madera desde ya, ¿no? Y sus derivados, que son los productos cárnicos, los aceites y derivados, el caucho, los derivados de harina, papel, madera, etcétera, ¿no? Y si ustedes se fijan, los sectores impactados son prácticamente cross, digamos, a nuestra economía, la agroindustria y alimento, el forestal y el papelero, automotriz, cosmética, farmacéuticas, químicos, textil, calzado, prácticamente todo el desarrollo económico que tiene hoy nuestro país. Y aquí un poco la pregunta es cómo la tecnología puede facilitarnos este proceso, ¿no? Digamos, desde ya, y por supuesto las diferentes herramientas de inteligencia artificial con el análisis predictivo de riesgos ambientales, con la modelización de escenarios climáticos, la automatización y la detección de incumplimientos tempranos. La verdad que puede darnos una gran ayuda en este sentido. Y como digo yo, probablemente la revolución de la inteligencia artificial no sea tanto la eficiencia y la rapidez, sino la socialización del conocimiento. Esto es lo que lo hace realmente poderoso y que industrias que hoy no puedan acceder a este tipo de normativas por complejidad, por cumplimiento, porque necesitan grandes recursos, porque necesitan equipos especialistas, etcétera, etcétera. Hoy la inteligencia que está a mano prácticamente de cualquier persona
nos podría dar una gran ayuda y ser facilitador para este tipo de cumplimientos. En el tema de la Big Data, sobre todo en las grandes empresas, también, digamos, allí hay un gran desafío porque los datos hoy existentes, como vamos a ver después, en general muchas empresas los tienen, pero están desestructurados, desordenados, de mala calidad, así que también ahí hay mucho, mucho por trabajar. En tema de blockchains, bueno, la garantía de la trazabilidad, sobre todo en el sector alimenticio y cárnico, es fundamental para evitar la manipulación de datos y poder ingresar a nuevos mercados. Respecto de los sistemas MRV, que es lo que más nosotros trabajamos, que son los sistemas de monitoreo, reporte y verificación, es por donde algunos creemos que las empresas deben comenzar, ¿no? Primero hay que ajustar los datos y empezar a medir mucho antes incluso de cumplir cualquier normativa. Midamos lo que estamos haciendo. Si no podemos medir lo que estamos haciendo, vamos a llegar por mal puerto. Primero el objetivo, luego la medición y después recién el cumplimiento de regulaciones, ya sean locales o internacionales. Y en otros sectores, como el sector agropecuario, otras tecnologías que están más a tope son el monitoreo satelital y el sistema de sensoring, ¿no? Para verificar no solamente el uso de suelo, sino las emisiones de CO2 y la trazabilidad en tiempo real de este sector de la economía. Ahondando un poquito también en la presentación de Pablo, ya en instrumentos financieros, algunos de los beneficios económicos, ¿no? Muchas empresas nos dicen, bueno, pero además del cumplimiento normativo y de ampliar eventualmente la apertura de otros mercados, ¿dónde encuentro otros beneficios, ¿no? Bueno, los bonos verdes son una de esas alternativas. Es cierto que en general son para grandes compañías. Los créditos de carbono en la metodología de emisión por captura o mitigación también es una excelente oportunidad. Aquí quiero hacer una distinción porque hay mucha confusión entre bonos verdes y créditos de carbono, ¿no? O bonos de carbono, etcétera, etcétera. Los bonos verdes son instrumentos de deuda para las compañías que se toman en el mercado de capitales y se los implementa en proyectos, sea ESG o en proyectos 360. Y los créditos de carbono son instrumentos eh, efectivamente de crédito a partir de la verificación de una metodología de captura o mitigación de carbono, ¿no? Créditos blandos, que también los hay, en Argentina los hay mucho, sobre todo en la banca tradicional. Eh, el otro día en una reunión también en un banco privado argentino disponían más de 150 millones para este tipo de proyectos y la cartera de esos proyectos en este banco estaba en cero, digamos. Esto también porque las empresas no solamente falta información, sino falta de conocimiento al respecto, ¿no? Y entre otras cosas, esto produce eficiencia operativa, ¿no? Digamos, menor emisión de residuos, la reconversión de insumos, mucha más reutilización. Otro de los beneficios que muchas empresas, sobre todo startups, están iniciando es la tokenización de carbono, ¿no? La adquisición de tokens de carbonos digitales, ya sea como emisor de ese token o como comprador de esas emisiones para compensar las emisiones de mi compañía o de mi proceso productivo. Y además esto, por supuesto, mejora no solamente los riesgos reputacionales, sino los riesgos operativos y normativos, digamos, ¿no? Un poco la propuesta en esta charla es, bueno, ¿y qué hacemos con todo esto, ¿no? Lo primero es empezar a estructurar los datos, ver qué es lo que tenemos. Si somos, nuestro perfil es exportador, si es un alto perfil en materia de riesgo ambiental, pero lo principal es empezar a analizar cuáles son los datos que tenemos, digitalizar esa información, analizar los riesgos operativos y normativos, empezar a tener estrategias de trazabilidad ambiental y mediciones de huella de carbono, ya sea corporativa o de algún producto en particular. En el caso que corresponda, sobre todo para el sector agropecuario, hacer análisis de deforestación. Nuestro equipo de tecnología está trabajando en una app para que esto pueda ser
masivo y uno pueda rápidamente saber en qué grado se encuentra, digamos, en una escala de cumplimiento de normativa europea, si está deforestado, si no está deforestado, cuáles son las medidas que tiene que cumplimentar, etcétera. Incorporar herramientas tecnológicas para auditar y monitorear en tiempo real diferentes procesos y, por supuesto, prepararse para un mundo donde la exigencia es cada vez mayor y las regulaciones son mucho más rápidas de lo que nosotros imaginábamos hace apenas 5 años. Aquí brevemente les voy a mencionar en qué estamos trabajando nosotros. Sigri y Sigri son dos soluciones de la compañía, una que está orientada, en el primer caso de Sigra, más orientada a pequeñas y medianas empresas y también organismos gubernamentales que tienen el poder de contralor y de cumplimiento legal, y está vinculada a análisis de riesgos ambientales. Eh, es digamos, es una plataforma con una interfaz muy sencilla, uno no tiene que ser especialista para estos temas para poder utilizarla, eh, y de costos accesibles para empresas. Esto está pensado de vuelta para empresas del sector industrial y del sector agropecuario que tenga este impacto ambiental cierto y un cumplimiento normativo local o eventualmente externo. La plataforma de Sigres está orientada a grandes compañías, donde la complejidad aún es mucho mayor, y esté vinculada a la realización de reportes y esos reportes tengan que dialogar con otros sistemas de las empresas. ¿Sí? Los reportes pueden estar con diferentes estándares. Uno de los que mencionamos nosotros y es hoy el más utilizado en Europa, que es el CSRD, pero también se puede utilizar en otros estándares como el GLI, el Global Report Initiative, o el SASB o el TCFD, que también son estándares internacionales de altísima, altísima complejidad y que algunas compañías, por necesidad, por tamaño y por las características de su producción, lo están implementando también. Algunas de las funcionalidades, esto es simplemente para subrayar, no quiero andar mucho, pero en el caso de la plataforma de gestión de riesgos ambientales, lo que brinda a nuestros clientes es un tablero de control, de comando de todas sus operaciones, un gestor documental eh, pleno, no solamente ambiental, sino también de análisis de riesgos, auditorías e inspecciones, una matriz legal donde puedan verificar constantemente qué es lo que están haciendo mal y qué no, un back con instrumentos ambientales, un control de las variables físico-químicas y biológicas que uno tiene que estar constantemente sondeando en el proceso productivo, y la administración y generación de residuos vinculados, en este caso en particular, con factores de emisión, donde uno puede calcular las emisiones no solamente de su proceso productivo, sino también de la compañía. En el caso de Sigris, además, se le agrega otras funcionalidades de vuelta, porque hablamos de compañías mucho más grandes, donde las funcionalidades están vinculadas también a recursos humanos, seguridad y salud e higiene ocupacional, el gerenciamiento de riesgos y sobre todo el ecosistema de proveedores y del supply chain, ¿no? Donde las compañías grandes tienen un gravísimo problema en toda la cadena de proveedores, no solamente por el control, sino porque no saben lo que está sucediendo y tiene un impacto pleno en la reportería de la empresa matriz. Por último, queríamos comentarle un caso en particular de nuestra empresa. ¿Y por qué elegimos este? Nosotros a veces creemos que los ejemplos en las charlas, para mi criterio, no son del todo agradables, ¿no? Porque siempre se muestran los ejemplos exitosos de Google, de Tesla, de Microsoft, y nunca se muestran los casos exitosos de una pequeña o mediana compañía, ¿no? Este es el caso de una empresa de la provincia de Buenos Aires, de Lomas de Zamora, con 150 empleados y que produce para el mercado local y también que se fijan ese producto en particular
tiene algunos componentes muy interesantes que podrían estar claramente dentro de la definición y dentro de la reglamentación del CBAM, ¿no? Digamos, una tapa de plástico que tiene orígenes, digamos, en los hidrocarburos, un envase que es una aleación de lata y aluminio, un papel envoltorio como la base de presentación y dentro químicos y gases, ¿no? Digamos, probablemente más emblemático que esto para hacer una medición y un permiso de ingreso a un mercado que está exigiendo estas reglamentaciones no lo haya. Esta empresa hace más de un año comenzó con una estrategia de MBR, es decir, empezar a monitorear y ver lo que sucede en la compañía, cómo les está impactando. Recién ahora están en un proceso de medición y eso ha hecho que haya podido ganar mercado en algunos países en América Latina, inclusive compitiendo con algunos productos asiáticos, ¿no? Eh, de vuelta, aquí para mí tiene un gran valor porque el potencial que tiene la industria argentina es muy grande, y con este tipo de tecnología realmente se puede y se facilita mucho el trabajo en materia regulatoria. Por último, decirles que bueno, la transición a los modelos de sostenibilidad ya no es una opción, digamos, ¿no? Lo importante aquí es la oportunidad de crecimiento e innovación que tenemos. Hoy contamos con las herramientas tecnológicas para transformar este proceso, para anticiparnos a los riesgos, para modelizar escenarios, para monitorear variables ambientales. La sostenibilidad dejó de ser ya un obstáculo para convertirse en el camino, no hay otro, digamos. Y un poco las excepciones confirman la regla, ¿no? Hay muy pocos países, yo diría, hay solamente hoy dos intenciones en el mundo occidental de salirse del Acuerdo de París y el resto absolutamente nadie lo está pensando, con lo cual el camino es más que claro para la inmensa mayoría de los países de Naciones Unidas. Eh, Creemos que la tecnología lo puede hacer este camino más accesible y mucho más eficiente. Y como decimos en todos los webinars, el desarrollo sostenible probablemente sea el mayor desafío que tiene la humanidad por delante. Sabemos cómo hacerlo, depende de nosotros, así que adelante. Así que bueno, ahora estamos abiertos a preguntas y comentarios o experiencias. Muchas gracias. Eh, a ver, ahí me llegaron algunas preguntas. Esperen un poquitito. Bueno, algunas de las preguntas, a ver, ¿cuál es el beneficio más rápido que puede obtener una empresa al adoptar estas herramientas digitales de sostenibilidad? Esa es una. Alejandro Pablo, ¿qué pasos recomiendan, pueden dar hoy las empresas para prepararse frente a las normativas futuras y ganar ventajas competitivas? Ahora vamos repartiendo con Pablo a ver cómo la vamos respondiendo. Este tipo de soluciones puede ofrecer a un cliente trazabilidad de productos que requieran informes de disposición final. Ejemplo, una empresa que brinda servicios de impresión tiene que asegurar la disposición final y destruir los insumos de toner. ¿Qué riesgos tenemos si no cumplimos con regulaciones como la UDR o el CBAM? ¿Querés tomar alguna, Pablo? Dale, empiezo con la segunda y contesto también parcialmente la primera, ¿no? Los pasos a dar, ¿no? Como en toda, digamos, iniciativa de consultoría, lo primero que hay que hacer es un adecuado diagnóstico. ¿Dónde estamos parados?
y qué oportunidades de mejora tenemos. Una vez que identificamos cuál es nuestra situación actual, obviamente nos tenemos que proveer de herramientas digitales apropiadas, como lo que mencionó Alejandro recién, para poder tener ese panorama amplio y poder trazar un plan de acción. El plan de acción me va a decir paso a paso, en el corto, mediano y largo plazo, qué es lo que tenemos que hacer, cuáles van a ser las acciones, quiénes van a estar responsabilizándose por ellas, en qué plazo lo vamos a hacer. En definitiva, tenemos que tener indicadores, que acá está lo central de absolutamente todo. Tenemos que medir, traquear y ser consistentes a lo largo del tiempo de poder medir estas cosas y cómo vamos evolucionando. Para eso, una herramienta digital que aborde la sostenibilidad es fundamental, porque yo lo que voy a lograr es un gran tablero de comando diciéndome desde dónde parto, cómo voy evolucionando hasta el estadio final. Me parece que ahí resumo un poquito las dos primeras. No sé, Ale, Dale, si querés agregar algo más. genial, Pablo. Ahí respecto de la pregunta de Diego, sí, Diego, estas soluciones, una de las funcionalidades que tiene es realizar la trazabilidad de productos y además de la disposición final, digamos, ¿no? Con las características que ello implica. Vos sabés que la disposición final, en particular en Argentina, tiene una regulación muy estricta donde nos debe quedar además el certificado de quien viene a buscar el residuo o los residuos para hacer el tratamiento de esa disposición final. En el caso de Sigra está cubierta esa funcionalidad y por supuesto la información, no solamente la trazabilidad de ese residuo, sino también la del proveedor, en este caso, que es el responsable formal y legal de esa disposición. Eh, Respecto a la pregunta de Valeria, ¿qué riesgos tenemos en el caso de no cumplir esas regulaciones? Bueno, ahí los riesgos son de dos tipos, ¿no? En el caso de la reglamentación libre de deforestación, es directamente no ingresar al mercado europeo. Digamos, en el caso de que no se cumpla con este primer hito, que es el más importante de libre deforestación, legal o ilegal, eh, directamente ese producto no puede ingresar a suelo europeo. En el caso del CBAM, si no se cumple esa reglamentación, lo que sucede con ese producto es que paga un arancel extra cuando ingresa a territorio europeo, con lo cual ahí no se pierde mercado, pero se pierde competitividad en materia de precio, por supuesto, con lo cual probablemente en el mediano y largo plazo sí también se quede fuera del mercado, con lo cual ahí es muy importante establecer antes de la estrategia de exportación, tener estrategias de descarbonización de ese producto, de manera tal de llegar a suelo europeo con un precio competitivo y no pagar lo que se llama comúnmente los CTS, que es el comercio de unidades de carbono, perdón, en Europa, dije Estados Unidos, en Europa en particular. Allí tenemos dos preguntas más. Es muy complejo armar los datos cuando los negocios son del tipo agropecuario o industrial, como es el caso de la pyme de Lomas de Zamora. Eh, y la otra es qué tipo de empresas pueden acceder a financiamientos verdes o bonos sostenibles. En el caso de la pregunta de Gustavo, la verdad que no es muy complejo, Gustavo, porque las herramientas que nosotros utilizamos están concebidas para ser parametrizadas bajo las necesidades que tiene el cliente. El sector agropecuario sí tiene otra particularidad porque tiene que cumplir con otras normativas y eventualmente, digamos, dividirla si el sector agropecuario es de producción para el mercado local o para el mercado externo. Eso sí tiene una variación muy importante y en virtud de eso un trabajo mayor. Para el sector industrial te diría que está muy estandarizado. Las problemáticas, si bien son disímiles, digamos, por las normativas local, eh, la verdad que se puede customizar perfectamente a las necesidades de nuestro mercado. La última, no sé si la querés contestar, Pablo, ¿qué tipo de empresas pueden acceder a financiamientos verdes o bonos sostenibles?
Sí, bien. Bueno, en cuanto a tipo de industria, digo, prácticamente cualquier industria puede acceder. Sí, tiene que tener, obviamente, un proyecto sólido, con basamentos sólidos y que pueda ser certificado, de manera de poder, bueno, con esa certificación obtener un financiamiento. Si estamos hablando de los bonos verdes, bonos sostenibles. Eh, Creo que digo, no hay restricciones en cuanto a tipo de industria o de empresas. Sí tener un proyecto interesante y sólido que pueda tener KPIs demostrables para poder certificar. No sé si quieres agregar algo más, Ale. No, perfecto, perfecto. Sí, probablemente mencionar en el caso de los bonos sostenibles, eh, las empresas que pueden acceder, las regulaciones son mucho mayores porque tienen que pasar eventualmente por la Comisión Nacional de Valores o lo que se conoce como BIMA, eh, que son las grandes compañías. Para financiamientos particulares ya hay bancas que pueden, digamos, tienen equipos de analistas, eh, y ahí no se necesita tantas regulaciones al respecto, ¿no? Por último, bueno, nos mandaron por privado esta pregunta: ¿qué dificultades tienen las pymes para cumplir con normativas nuevas y cómo pueden enfrentarlas? Eh, Déjame arrancar a mí, Pablo, en esta. A ver, Dale. básicamente contexto, ¿no? Digamos, primero un contexto macro muy desordenado hasta hace muy poquito tiempo, con lo cual las pymes, eh, este tipo de temas no era prioritario, y el tema fundamental es y aún sigue siendo la estructura de costos. eh, Perdón que haga una digresión más del tipo económica, y lo va a seguir siendo en este contexto, ¿no? Digamos, sin embargo, una de las cuestiones que nosotros remarcamos muchas veces es que las estrategias de sostenibilidad se lo asocian a incrementos de estructura de costo cuando si es tomada de verdad, como el caso que le acabamos de presentar de una empresa de aerosoles. La verdad que eh, le favoreció, digamos, en este sentido, le abrió mercados, tuvo una mayor facturación, eh, y la verdad que el impacto en la estructura de costos de estas tecnologías es absolutamente mínimo, ¿no? Absolutamente mínimo. Eh, ¿Cómo enfrentarlas? A veces con información. Primero hay que tener información, luego una visión y luego una estrategia, independientemente si se tiene equipos de trabajo o no. No sé si querés agregar, Pablo, algo más a esta última No, pregunta. coincido totalmente con lo que vos decís. Primero, el contexto económico y la cuestión de costos es importante. Y también agrego que la falta adecuada y manejo adecuado de datos, sobre todo en las pymes, es un obstáculo importante que hay que, bueno, hay que arreglarlo precisamente con metodología, con herramientas para poder llevarlo adelante. Bueno, creo que esta es la última pregunta, así que por mi parte nada más. Muchas gracias, Pablo, Muchas por gracias. estar y por presentar Muchas este gracias. webinar juntos. Hasta la próxima y nos vemos.